Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente nos encontramos en este ciclo, Mi Mundo Interior, explorando mi mundo interno, y la idea es compartir herramientas de coaching que nos permitan mejorar los vínculos con los demás y el vínculo con nosotros mismos, del día a día, ¿no? Que nos permitan en lo cotidiano. El tema que quiero hablar hoy es la escucha. Vieron que, bueno, a mí este tema, cuando lo tocamos en coaching, realmente me sirvió un montón, me fue súper nutritivo para mejorar las relaciones, porque vieron que cuando uno comienza a comprender y a explorar, en mi caso, la manera en que escucho, ¿no? La manera en que me escucho y empieza a observarse, la verdad que me resultó súper, súper nutritivo y pude mejorar mucho lo que es la escucha hacia el otro y la escucha a mí misma. Así que espero que contribuyan estas herramientas también para ustedes, como lo hizo conmigo. Vieron que muchas veces nos encontramos en conversaciones y estamos levantando el tono de voz, tanto nosotros o el otro. Porque, ¿qué pasa? ¿Nunca se les ocurrió pensar que no es lo mismo oír que escuchar? No tiene que ver con lo mismo, porque la escucha es como un proceso, digamos. Una cosa es escuchar y otra distinta es oír. Por ejemplo, me dicen llueve y yo estoy escuchando, bueno, no voy a salir a andar en bici, ¿no? O pasan una música en la radio y yo me estoy emocionando porque esa música me trae determinado recuerdo. O estoy viendo fotos de las vacaciones y estoy pensando, ay, qué lindo irme de vacaciones, ahora estoy acá en el trabajo. Es decir, suceden cosas en el mundo que se pueden percibir con nuestros sentidos, oído, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, eso por un lado. Y por otro lado están las interpretaciones de lo que yo estoy percibiendo. Y estas interpretaciones están vinculadas con qué? Con mis pensamientos internos, que están siendo generadas o están siendo, sí, generados por esos disparadores externos o esas imágenes, esos sonidos, esos olores, estos gustos que me disparan mi pensamiento interno. Por eso, cuando hablamos de oír, decimos que es involuntario el hecho de oír, pero cuando hablamos de escuchar, acá implica la voluntad y la voluntad deliberada de oír y de entender. Es decir, si yo estoy diciendo no te oigo, lo que quiero decir es que no soy capaz de percibir lo que estás diciendo, que no es lo mismo que decir no te escucho, porque ahí es que no te estoy prestando atención a lo que me decís. Podemos decir entonces que escuchar es el hecho de oír más interpretar. ¿Por qué? Porque el oír es un fenómeno biológico, fisiológico, que no puedo evitarlo, digamos. Eh, Todo lo que percibo a mi alrededor, eh, digamos, no puedo evitar oírlo. Pero cuando yo estoy escuchando, también además de percibir eso, estoy teniendo un componente que tiene que ver conmigo, un modelo mío, de mi mundo interno. ¿Por qué? Porque el escuchar va a implicar muchos aspectos y aspectos que yo debo aprender a manejar si es que quiero optimizar los resultados en mi comportamiento y en mis interrelaciones, porque eso va a generar confianza, respeto, interés, atención. Y ustedes no se preguntaron cuántas veces, o sea, si nosotros podemos escuchar de manera efectiva o lo podemos hacer. Em, Vieron que muchas personas a veces centran la atención cuando están oyendo, escuchando, centramos la atención a aquello que vamos a responder después de que el otro termine de hablar. O sea, en lugar de estar escuchando atentamente lo que el otro me dice, estoy pensando qué voy a responder, ¿no? Y muchas veces tampoco cuando escuchamos no comprobamos si estamos oyendo o escuchando bien lo que el otro me quiere decir. Tampoco estamos prestando atención quizás al tono, ¿no? O a lo que nos dice, o a si la persona cuando está hablando se está emocionando. Entonces, son como errores, podemos decir, son como, porque el fenómeno, o sea, el tema de escuchar es un fenómeno humano, no es algo, oír es, sucede, pero el escuchar tiene que ver con el tiempo que le estoy dedicando también a la comunicación, porque vieron que se dicen que del 100% cuando yo me estoy comunicando, hay alrededor de un 22%, 20% podemos decir,
en leer y en escribir. El otro 20 y pico está dedicado a hablar y el 55 a escuchar. Es decir, que no es que estoy más atenta a escuchar o más dispuesta, sino que estoy más expuesta a estar recibiendo información que a transmitirla. Vieron que tengo más oportunidad de recibir información que a veces de transmitirla. Entonces, ¿y eso que escucho, desde dónde lo estoy interpretando? ¿Qué es lo que está influyendo? ¿Qué contexto influye en lo que yo, cuando yo interpreto eso que oigo? Y bueno, un montón de cosas. Porque tiene que ver, por ejemplo, el lugar donde nací, y no es lo mismo escuchar algo acá que en, no sé, una persona que nació en Japón. También tiene que ver con la cultura, con mis emociones, con los juicios de valor que yo tengo, con mis creencias, con aquello que conozco que no conozco, con cuáles son mis intereses. Entonces, estas conversaciones internas que todos tenemos son un tipo de escucha, o sea, porque yo me estoy escuchando todo el tiempo a mí misma durante casi todo el día. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué me estoy diciendo internamente? Esa reflexión es súper interesante, cuando uno realmente presta atención y se escucha qué es lo que se dice y cuáles son esas cosas que me estoy diciendo de manera frecuente. Esas cosas que me digo, si yo me presto atención a mi escucha, ¿me abren posibilidades o me cierran posibilidades? ¿No? ¿Contribuyen a mi evolución o no contribuyen a mi evolución? Porque la verdad que yo creo que no nos enseñaron a escuchar, porque no sabemos qué escuchamos cuando escuchamos, porque estoy interpretando sonidos, imágenes que están percibiendo mis sentidos, y esas interpretaciones están vinculadas conmigo, no con el que dice. El que dice dice algo, pero lo que yo escucho tiene que ver conmigo. Por eso decimos que la escucha es cultural, porque a veces me cuesta distinguir y convierto eso en un juicio. Depende de la cultura que yo esté habitando, ¿no? Entonces, las invito a tratar de distinguir eh, cuando yo escucho, si le estoy haciendo caso a esa escucha o la estoy cuestionando. Porque muchas veces podemos, no sé, decir, qué sé yo, todos, no sé, sabemos que las cosas se consiguen con mucho sacrificio. Y bueno, es una conversación cultural, es algo que alguien en algún momento creyó y lo está repitiendo, ¿no? No sé si me pertenece, si hoy yo puedo decir que pienso eso, ¿no? Porque alguien lo incorporó como válido y ahora actúa desde ahí sin poder distinguir. Entonces, saber siempre que no hay un punto de vista neutro, digamos, desde el cual yo pueda ver mis creencias. Siempre van a tener un marco, van a tener un filtro desde donde la estoy viendo. ¿Por qué? Porque somos seres lingüísticos y vivimos todo el tiempo en una conversación, o con otras personas o con nosotros mismos. ¿Para qué? Para tratar de coordinar acciones. O sea, si yo tengo estas conversaciones, puedo coordinar actividades necesarias para que esas ideas que tengo se hagan realidad. Entonces, estamos todo el tiempo comunicándome con el otro. Por eso el proceso de la escucha es súper importante. Eh, no solo lo que digo, o sea, el lenguaje verbal, sino lo que no digo, porque todo me está brindando información de mi interlocutor o mía, ¿no? Entonces, una buena comunicación exige que yo sepa decir lo que quiero expresar y sepa escuchar al otro que me está hablando. Entonces, mientras el otro habla, si yo tengo pensamientos que van fluyendo, si yo empiezo a pensar en cosas que no tienen ninguna relación con lo que el otro me dice, o si no, o yo llevo eso que el otro me está diciendo a mi ámbito personal, ¿no? Y me empiezo a acordar de algo que me ocurrió a mí. O si yo estoy emitiendo un juicio. Entonces, o si estoy pensando en la respuesta que le voy a dar. Todo eso me distorsiona la escucha, porque me voy a poner en algún momento me cuelgo y no escucho nada, entonces después tengo que interrumpir, o por ahí me pongo a hablar de mí, y no respeto esos silencios que me está haciendo el otro. Entonces, algo muy importante y que a mí me quedó súper grabado cuando aprendí este tema en la escucha es, cuando estoy escuchando, activamente tengo que apagar esa radio interna, esos pensamientos que yo me hablo a mí mismo. Me tengo que olvidar de mí, tengo que bloquear conscientemente cualquier pensamiento propio que me va a impedir escuchar realmente a mi interlocutor. Porque si no,
¿qué pasa? Me voy a precipitar en dar una respuesta. No voy a poder hacer buenas preguntas que me ayuden a indagar lo que el otro me está diciendo antes de yo poder responder. Entonces, eso va a posibilitar que fluya de alguna manera mejor la información que mi interlocutor me quiere dar. O sea, si no, va a ser un cortocircuito en donde yo voy a estar hablando, el otro va a estar hablando, yo pienso, yo tengo un pensamiento interno, el otro tiene un pensamiento interno y nada de eso se puede, digamos, nada de eso se puede comunicar, ¿no? Porque en realidad no voy a poder entender lo que el otro me quiere transmitir. Entonces, cada vez que yo percibo la realidad, tengo que saber que estoy iniciando una conversación, que se va a activar de manera inconsciente con el filtro que yo tenga. Y ese filtro me va a condicionar tanto lo que percibo como lo que va a impactar en mi escucha. Por eso tengo que estar muy atenta y bajar esa radio interna y estar abierta con todos mis sentidos a escuchar de manera activa lo que el otro me quiere decir, porque obviamente sentirnos escuchados, respetados es fundamental. Y yo les puedo asegurar que si empiezan a practicar esto, es el cambio, impresionante. Así que bueno, entonces los dejo con estas reflexiones, porque una buena comunicación no solo tiene que ver con saber decir, sino con saber expresar, saber preguntar y saber escuchar. Así que hasta acá llegamos. Espero que sea de utilidad. Sigue el tema de escucha porque hay otra partecita que no la quería hacer muy larga y quería detenerme acá. Así que en el próximo encuentro continuamos con la escucha. Espero que tengan una excelente jornada. Les mando un cariño y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.